Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video más del canal. En el día de hoy tenemos la parte 5 de este increíble manga que tiene por nombre Escogí un martillo para salvar el mundo. Antes de comenzar con el video quiero darles las gracias a todos ustedes muchachos por el apoyo que ha recibido el canal y por todos los comentarios que dejaron en el video anterior. Por acá estará apareciendo la persona que ganó la competencia en el video anterior y ahora sí comencemos con el video. Continuamos justo en la parte en la cual el protagonista se encontraba siendo apuntado por las espadas de los soldados que cubrían a la señorita. Podemos ver que esta al parecer no había reconocido al protagonista y aparte consideraba a este como una persona muy adulta. En ese momento vemos como la pelirroja, que al parecer se encontraba bastante molesta, pues esta al parecer era la guardia directa de la señorita Valentia, pasaba a preguntarle al chico que si este no le iba a responder sus preguntas. Luego de eso vemos como el protagonista, que se encontraba de rodillas, pasaba a mencionar para sí mismo, insultándose que ya había entendido y que fue demasiado pronto para verla. Inmediatamente el protagonista pasaba a hablar de forma muy cautelosa, mencionando que era difícil de creerlo, pero él era el mismo chico al cual ella le había entregado ese anillo. En eso vemos como la señorita Valentia, muy molesta, le mencionaba al protagonista que si eso era cierto. El prota en ese momento, mirando cómo se encontraba esta junto a su guardia, la cual estaba preparada para atacarlo en cualquier momento, mencionaba para sí mismo que por supuesto que ella no lo reconocería, pues esta había crecido de repente. XD. En eso el protagonista pasaba a mencionarle a esta en voz alta que él era la única persona en todas las tierras de Felix que poseía el cabello de color negro, y preguntando así a su vez si este no era el único que poseía esa característica única en todo el ducado. La señorita Valentia, muy sorprendida, le preguntaba al protagonista que cómo podía hacer eso. Entonces el protagonista, procediendo a levantarse ya que este se encontraba hincado sobre sus rodillas, pasaba a mencionarle que parecía mucho más pobre y débil debido a que este ni siquiera podía hablar por el hambre, y mencionaba para sí mismo que todo eso era por culpa del lobo, el cual los había obligado a hacer ese tipo de trabajos. Entonces la señorita Valentia pasaba a mencionar que el niño que ella recordaba era más pequeño, lindo pero lamentable. El prota en ese momento, sonriéndole de manera incómoda, pensaba para sí mismo que ahora que este lo pensaba, siempre le han gustado las cosas lindas y pequeñas. Entonces al protagonista en ese momento se le ocurre una pequeña idea y comienza a manifestar maná a su alrededor, llamando así en ese momento al lobo lunar, el cual termina cayendo directamente en las manos de la señorita Valentia. Esta, completamente en shock, comenzaba a gritar y mencionaba muy fuertemente mientras se sonrojaba que cómo podía existir algo tan lindo, mientras abrazaba al lobo lunar muy fuerte. Inmediatamente la pelirroja, al ver lo que estaba haciendo, le mencionaba que era muy lindo y todo, pero era el espíritu de una persona extraña. Este inmediatamente le mencionaba a su guardia que ella había oído que los espíritus solamente tenían contratos con aquellos que poseían corazones puros. La guardia, en vista de esto, mencionaba que tenía razón, pero podemos ver la cara del protagonista, que no era para nada puro dentro de sí mismo. Inmediatamente la guardia, que se encontraba analizando al protagonista, mencionaba para sí misma que este se encontraba armado con armas reales y aparte tenía un espíritu. Le parecía bastante sospechoso. Interrumpiendo sus pensamientos, vemos como la señorita Valentia pasaba a preguntarle al protagonista que cuál era el nombre de ese chico, o sea, la mascota que ella sostenía en sus manos, a lo que el prota inmediatamente le respondía a esta mencionándole que él tenía por nombre Lunar Wolf, que eso significaba en el oeste lobo lunar. Al decir esto podemos ver cómo la caballero se intrigaba aún más con el protagonista, mencionando esta para sí misma que también conocía las lenguas orientales. La señorita Valentia interrumpe los pensamientos de esta nuevamente, mencionándole al protagonista que el nombre le parecía bastante precioso y que esta nunca esperó que él cambiaría tanto en tan solo un par de meses, y que en ese momento este no parecía tener más de 10 años y que su nombre también significaba algo como pequeño o algo similar. El protagonista inmediatamente le responde que sí y que su nombre es Pequeñín, y este acababa de cumplir 12 más 1 de edad. Desde que este había aprendido a utilizar el maná había empezado a crecer rápidamente. La señorita Valentia, inmediatamente escuchando ese nombre, muy encantada, pasaba a mencionar que definitivamente ese era el nombre del chico al cual ella había ayudado. La guardia pelirroja pasaba a mencionarle a la señorita Valentia que se quedara detrás de ella, pues este niño le parecía demasiado sospechoso, para seguido de eso interponerse entre él y la señorita Valentia, gritándole al protagonista que quién demonios era este, si era algún tipo de demi-humano o algo similar. Inmediatamente la señorita Valentia la llama por su nombre, Vivian. Inmediatamente esta se disculpaba con la señorita Valentia, mencionándole que le disculpara su desfachatez, pero que debía mantenerla a salvo a toda costa. Aún así la señorita Valentia intentaba refutarle, pero esta es interrumpida por el otro chico, el cual mencionaba que él también creía que el chico le parecía bastante sospechoso, añadiendo así que lo más prudente era mantener a ese chico alejado de ella e interrogarlo. En vista de esto, la señorita Valentia se encontraba bastante sorprendida, mencionándole a este que no podía hacer algo tan brusco como eso. El protagonista en ese momento pasaba a mencionar que no le pediría a los demás que le creyeran en lo más mínimo, así que pasaba a dirigirse directamente hacia la señorita Valentia y le mencionaba a este que cuando le había entregado ese anillo, ella le había dicho que le pidiera ayuda cuando la necesitara. El noble Edmund, que se encontraba acompañando a la señorita Valentia, muy molesto, pasaba a gritarle al protagonista que cómo se atrevió un chico como ese a ignorarlo completamente. En ese momento, colocándose muy seria, la señorita Valentia pasaba a mencionar que ella sí le había dicho eso y que si este necesitaba su ayuda. En ese, el protagonista pasaba a decirle que si él podía conocer a Sir Edward von Valentia, o sea, el padre de esta. Inmediatamente la guardia de la señorita Valentia se alteró a tal punto que todos empezaron a insultar y acercarse más al protagonista con sus armas a punto de hacerle daño. Con una mirada bastante seria, el protagonista pasaba a mencionar si creían que este podía hacerle daño de alguna manera, mencionando el protagonista sí que este era uno de los 7 superhumanos del continente, alguien que podía utilizar el poder del aura, un poder de la destrucción total, llamándolo así su excelencia el emperador de la espada. Estas palabras del protagonista causaron que tanto la pelirroja como el resto de guardias se quedaran bastante sorprendidos, e inmediatamente la señorita Valentia pasaba a reírse mencionándole
al protagonista que el emperador de la espada, y añadía que esta creía que su padre se avergonzaría al escuchar ese apodo, y seguía mencionando que había pasado mucho tiempo desde que este fue catalogado como uno de los 7 más grandes del continente. En ese momento el protagonista se veía bastante atemorizado, pues había metido la pata, mencionando para sí mismo que este en ese momento no era lo que él le había mencionado. Pero de un momento a otro vemos como toda la preocupación de este había desaparecido, pues la pelirroja se encontraba mencionando que de hecho ese era el apodo que le quedaba perfecto. Aún así, este era inaudiblemente genial, mencionaba este y el resto de caballeros. No sabía que era tan famoso incluso en los campos, mencionaban los caballeros que la estaban acompañando. El protagonista en ese momento pasaba a mencionar para sus adentros que al parecer la reacción de todos estos fue mejor de la que él esperaba. Entonces el protagonista, poniéndose muy formal con la señorita Valentia, pasaba a mencionarle que a este le gustaría contarle a su padre todo lo que había sucedido recientemente en Philips, mencionando así que este serviría como testigo ya que fue una de las personas que lo experimentó personalmente. Cambiamos de escena y vemos cómo se encontraba Vivian y la señorita Valentia reunidas en lo que parecía ser un salón de té, y esta le preguntaba a Vivian si lo que había ocurrido era cierto, a lo que esta le mencionaba que sí, muy apenada. Inmediatamente la señorita Valentia pasaba a regañar a esta, pues al parecer Pequeñín le había comentado que en estos últimos días ella se había intentado esconder de la señorita Valentia. Vivian, evitando la mirada de la señorita Valentia, solamente pensaba para sí misma que eso fue bastante peligroso, pero este inmediatamente pasaba a mencionarle en voz alta que para nada, era como había dicho él, el señor de las tierras del estado de Philips era un mago negro y al parecer había una persona detrás de este. Entonces la señorita Valentia pasaba a mencionarle que ya que esta lo había experimentado personalmente sería un testigo importante acerca de todo lo que se discutiría después. Este inmediatamente mencionaba mirando hacia el techo que eso le parecía bastante bueno, pues Pequeñín desde un principio quería ver a su padre de todos modos, y esta de inmediato se cuestionaba si debería de visitar a su padre ahora mismo. Vivian, que se encontraba bastante preocupada, le preguntaba a la señorita Valentia que hasta cuándo esta pensaba retener a ese espíritu, y podemos ver cómo literalmente el lobo lunar ya parecía un perro normal sobre las piernas de la señorita Valentia. Vivian, bastante preocupada, le mencionaba a esta que si eso lo podía dañar de alguna manera, pero entonces la señorita Valentia pasaba a mencionarle que se estaba hablando de ese pequeño y lindo chico, acercándolo directamente hacia esta. En eso vemos como ni siquiera Vivian, que es una caballero, pudo resistir a los encantos naturales del lobo lunar, y esta un poco sonrojada y moviendo la cara de lado y lado pasaba a gritarle a la señorita Valentia que no, que ella lo vigilaría un poco más de cerca. Esto le pareció bastante divertido a la señorita Valentia, que inmediatamente le preguntaba a este en dónde se encontraba Pequeñín. Vivian pasaba a mencionar que esta no se encontraba segura, pero Sir Edmund había dicho que tenía algunos asuntos pendientes con el niño y se lo había llevado. La señorita Valentia al parecer se encontraba preocupada y mencionaba asuntos. ¿Qué tipo de asuntos? Y podemos ver cómo el lobo lunar al parecer se encontraba actuando de manera extraña. En ese instante este terminó desapareciendo, causando que tanto la señorita Valentia como Vivian quedaran realmente sorprendidas con lo que estaba pasando. En eso cambiamos de escena en lo que parecían ser las calles de ese territorio y podemos ver cómo alguien se encontraba hablando, mencionando que finalmente tenía una conversación apropiada. Este era Edmund, el cual se estaba dirigiendo al prota, mencionándole a este que cuál era su nombre. El prota simplemente le respondía que su nombre era Pequeñín. Edmund, que se creía bastante vanidoso, le mencionaba al protagonista que cómo se encontraba hablándole de esa manera, pareciera que estuviese dirigiéndose a alguno de sus amigos. El protagonista, en vista de esto, pasaba a mencionarle que como sea, y poniéndose un poco más serio le mencionaba a este que si no le había dicho que tenía información acerca del mago negro. Este, poniéndose bastante feliz, pasaba a mencionarle al protagonista que por qué diablos tendría información acerca de un mago negro. Lo había inventado simplemente porque el protagonista se estaba colocando de terco y no lo quería acompañar. El protagonista en ese momento le mencionaba a este que así que lo había engañado. Edmund, que se encontraba bastante furioso con el protagonista, pasaba a suspirar y a decirle al protagonista que dejara de contestarle mientras intentaba bofetearlo. El protagonista con el más mínimo esfuerzo pasaba a detener la mano del noble, causando que este se irritara un poco más y pasaba a mencionar que cómo se atrevía a bloquearlo y que acababa de sos. En ese momento vemos cómo este se quedaba callado y pensaba para sí mismo que le estaba doliendo, no podía mover su brazo en lo más mínimo. Entonces este le mencionaba al protagonista que si volvía a comportarse de una forma tan grosera como esa le pediría a la princesa que pagara por todo ello, ya que ella era la responsable de este en el territorio de Edmund. Y seguía gritándole al protagonista que cómo este se atrevió a utilizar la violencia en contra de un noble. El protagonista simplemente le decía a este que noble, ¿qué clase de palabra era esa? Mostrándose como una persona tonta. En eso este le termina soltando la mano y le mencionaba que adelante, que hiciera lo que él quisiera. Para luego de eso, con una gran sonrisa, pasaba a mencionarle a este que antes de eso debería decirle que era lo que tenía. Él estaba seguro de que lo había llamado aquí porque creía que tenía algo grande, llamándolo así también hombre no noble. Este se encontraba mirando su brazo que había quedado marcado por el protagonista llamándolo mocoso. Momentos después este se encontraba mostrándose bastante fuerte y arrogante, diciéndole al protagonista que entonces, si era así, que lo siguiera hacia un sitio, llamando al protagonista plebeyo imprudente. Momentos más tarde vemos como Vivian salía bastante apresurada en un caballo de donde se encontraba en busca del protagonista. Y mientras eso pasaba, esta tenía un recuerdo de la señorita Valentia, la cual se encontraba bastante preocupada, mencionándole a esta que se diera prisa y que fuese a buscar a Pequeñín inmediatamente. De regreso en el presente vemos como esta, la cual se encontraba sobre el caballo, se encontraba pensando para sí misma que cuando la princesa le había dicho eso, ella pensaba que estaba exagerando, ya que era de conocimiento general que los espíritus solían desvanecerse cuando se alejaban demasiado del contratista, pero esta se encontraba más preocupada debido a que Edmund se había llevado a ese pequeño niño hacia el castillo. Entonces cuando esta se encontraba acercándose mencionaba que por favor esperaba no llegar
tan tarde. Y en un cambio de escena vemos como el protagonista y el señor Edmond llegaban a lo que parecía ser un castillo o una casa ducal o algo similar, y vemos como este miraba al protagonista con una cara bastante malévola, a lo que el protagonista simplemente se estaba sacando un moco lo más de chill. Gente, no digan que no, así somos todos los hombres cuando una chica nos lanza una indirecta. XD. Ey, ¿me estás mirando? Sí, tú. Sí, el feo que me está mirando en este momento. Quería decirte que no estás suscrito al canal. Por favor, suscríbete, no te cuesta mucho y quizás con esto puedas verte un poco más atractivo para alguna chica. No es asegurado, pero quién quita que te pueda ayudar. Y lo mismo va para ustedes, muchachas, así que por favor suscríbanse. Los veo. Ya. En eso vemos como una persona misteriosa salía de la casa y le preguntaba al señor Edmond qué lo traía por acá, que viniera a visitar un lugar como ese. Y este hombre misterioso, acercándose a él, pasaba a mencionarle que qué estaba haciendo aquí. La fecha de vencimiento aún estaba muy lejos, o si este se encontraba buscando el producto. En eso se nos presentan a estos como la pandilla de Rufus, y este hombre era su líder, y al parecer los que se encontraban detrás de este eran solamente miembros de su grupo. El protagonista en ese momento, que se encontraba exhalando y con una mirada bastante aburrida, pasaba a mencionar que este ya lo sabía. Inmediatamente Edmond pasaba a mencionarle al bandido Rufus que él no se encontraba ahí para hablar acerca del producto, y gritando este pasaba a mencionar que en su lugar debería asegurarse de educar bien a ese plebeyo descarado, señalando al protagonista. Rufus inmediatamente al ver al protagonista le preguntaba a este si lo que decía era en serio, a ese chico, pero Edmond inmediatamente gritándole a este le mencionaba que debería de conocer su lugar y que no le contestara y tan solo lo educara, mientras abofeteaba a Rufus. Esto hizo que Rufus se molestara un poco, pero simplemente terminó respondiéndole que entendía la orden. Entonces Rufus pasaba a mencionar a Eric y al Rolmin, mencionándoles a estos que le enseñaran una lección al protagonista, y al parecer estos fueron los mismos chicos a los cuales el protagonista había golpeado, y estos eran el segundo y tercero al mando de la organización. Estos inmediatamente al ver al protagonista de cerca se quedaron bastante sorprendidos, a lo que el protagonista se los quedó mirando muy tranquilamente mientras cruzaba los brazos. Los dos chicos se quedaron completamente en blanco al ver a la persona que se encontraba delante de ellos, y el protagonista entonces sonriendo y levantando la mano en señal de saludo pasaba a mencionarle que era un gusto volver a verlos de nuevo. Estas simples palabras del protagonista hizo que ambos bandidos empezaran a temer por su vida y empezaran a gritar como niños pequeños. El jefe de los bandidos, ya bastante molesto, pasaba a mencionarle a estos dos que qué estaban haciendo ahí parados. Estos inmediatamente corrieron directamente hacia los pies de su jefe y le mencionaron que ese era el chico del cual ellos se encontraban hablando. El otro pasaba a mencionar que el gran hermano Rufus debería de ser el que acabara con él, pidiéndoselo literalmente de rodillas. Inmediatamente después de eso vemos como Rufus terminó recibiendo su arma del segundo al mando y le mencionaba al protagonista que era un chico con muy mala suerte y que desde un principio él tenía que haberse mantenido fuera de todo eso. Edmond, en vista de esto, pasaba a mencionar para sí mismo bastante feliz que ahora ese rostro arrogante tuyo acabaría aquí. Seguido de eso vemos como Rufus inmediatamente saltaba directamente hacia donde se encontraba el protagonista, a punto de lanzarle o pegarle un gran golpe. En ese instante vemos como el protagonista, con su masa que era un poco más pequeña, terminó repeliendo a este a tal punto que terminó volando unos cuantos metros hacia atrás, para luego terminar impactando en una de las paredes y quedar literalmente fuera de combate con tan solo un golpe. Esta hazaña del protagonista dejó tanto a los dos bandidos de antes como a Edmond completamente sorprendidos, preguntándose qué rayos estaba pasando. El protagonista entonces, bastante aburrido y dándole vuelta a su masa, pasaba a mencionar que si eso era todo. Edmond inmediatamente corrió directamente hacia donde se encontraba Rufus y le mencionaba a este que debería de bajar y protegerlo. En eso vemos como el protagonista se dirigía directamente hacia donde se encontraban estos dos y le preguntaba: ¿protegerte? Hazlo si puedes, le mencionaba al protagonista, intentando provocar a ambos. Y en ese momento vemos como Rufus y Edmond ambos quedaron inconscientes debido a la gran cantidad de maná y aura que se encontraba ejerciendo el protagonista en ellos. El protagonista, bastante aburrido y decepcionado, pasaba a mencionar que había sido todo eso, pues este nunca pensó que el líder de una pandilla fuese tan solo un simple perdedor. En ese protagonista pasaba a mencionar que entonces ahora, y podemos ver como los dos chicos que se encontraban detrás del protagonista empezaron a tener escalofríos. El protagonista entonces voltea a mirar a estos chicos y le preguntaba qué había de ellos, y podemos ver como ambos chicos se encontraban sudando frío en ese momento, temiéndose lo peor por sus vidas. Momentos después de todo esto podemos ver como Vivian termina abriendo la puerta ya preparada para luchar en cualquier momento, llamando al protagonista pequeñín, pero esta, luego de haber entrado, termina quedándose completamente sorprendida al ver como Rufus y sus dos hombres a cargo junto al señor Edwin se encontraban desmayados en el piso, y aún más sorprendente era que el protagonista se encontraba sobre una caja fuerte y al parecer dos hombres venían cargándola. Vivian en ese momento se daba cuenta de cómo se encontraba Rufus y miraba al protagonista, el cual estaba leyendo lo que parecía ser el libro de contabilidad de estos. El prota en ese momento terminó bajándose de la caja fuerte y le mencionaba a Vivian que por qué se había llegado hasta ahí, y esta le mencionaba que había sido una orden de la princesa, la cual se encontraba bastante preocupada por él. ¿Y qué estaba pasando en ese momento?, le preguntaba esta al prota. El prota, que en lugar de darle detalles, pasaba a mencionarle que ese era un libro de sobornos, causando que esta se quedara completamente sorprendida, y el prota seguía añadiendo que esos tipos estaban involucrados
implicados en la trata de personas, sin saber lo aterrador que son las leyes imperiales. Y señalando directamente hacia Edmond, pasaba a mencionar al protagonista que no cree que él sea capaz ni siquiera de aparentar ignorancia con toda esa evidencia. Vivian había quedado sorprendida y esta pasaba a preguntarle al protagonista que qué tipo de vida había tenido él hasta el momento. Al día siguiente vemos lo que parece ser la caravana de la señorita Valentia, la cual se dirigía directamente hacia donde se encontraba su padre. En ese momento se nos menciona que Edmond fue desalojado de la familia del conde debido a los incidentes de la última noche. Dentro del carruaje de la señorita Valentia, esta se encontraba mencionando que él debía de haber estado trabajando con la organización de trata de personas por un largo tiempo, y que gracias al incidente la reputación del conde había sido sacudida también. Y entonces seguía añadiendo que la reputación entre la princesa y la familia del conde va a ser mucho peor a partir de ahora. Esto causó que Vivian bajara la cabeza y comenzase a disculparse con ella. Inmediatamente la señorita Valentia pasaba a mencionar que si realmente pensabas que habías cometido algún error, mientras podemos ver cómo Vivian levantaba la mirada lentamente, dándose cuenta como la señorita Valentia muy serena y tranquila la miraba directamente a los ojos. En eso el protagonista que se encontraba al lado de la señorita Valentia pasaba a mencionar que para ser honesto él no pensaba algo como eso. Vivian inmediatamente intentaba regañar al protagonista, pero en eso podemos ver como la señorita Valentia al no poderse aguantar más comenzaba a reír mencionando que ella lo sabía, para seguido a eso pasar a mencionar que la recompensa y los castigos deberían ser aplicados justamente sin importar el estatus social de cada uno, mencionando así que todo eso lo había aprendido de su padre, pues este siempre le repetía ese tipo de cosas y cómo olvidaría algo como eso. Y en eso el protagonista seguía recordando lo que había pasado en su vida anterior, mencionando que incluso cuando la situación de Chloe había cambiado, ellas siguieron juntas. Y entonces en el presente el protagonista pensaba para sí mismo que él suponía que se había divertido actuando como la hermana mayor o la madre de Chloe, o sea, la señorita Valentia. Chloe inmediatamente le preguntaba al protagonista que en qué se encontraba pensando este, a lo que el protagonista le respondía mirando por la ventana que Edmond era demasiado orgulloso por su estatus de noble que cualquier otra persona que éste haya conocido, y seguía añadiendo que no había nada que pueda expiar sus pecados, pero el mínimo castigo de ser expulsado de su familia debería de ser suficiente. En ese momento Vivian pasaba a gritarle al protagonista mencionándole que cómo se atrevía a hablar así si realmente él simplemente era un niño. Chloe en ese momento pasaba a reírse y pasaba a mencionarle al lobo lunar que su maestro tenía un punto allí, preguntándole si no era correcto eso, llamando al lobo lunar Luna. El prota en vista de esto quedó un poco sorprendido y preguntaba que a qué se refería con Luna, a lo que Chloe le mencionaba que su nombre le parecía un poco difícil de pronunciar, así que había decidido llamarlo Luna, e inmediatamente le preguntó al protagonista si a este también le gustaba. Entonces el protagonista, poniéndose un poco más serio, pasaba a preguntarle a Chloe si no lo culparía o no tenía dudas acerca de él, a lo que esta simplemente le respondía que había escuchado historias acerca de un chico de pelo negro en el territorio de Phillips, y esta seguía añadiendo que los rumores decían que el protagonista había destruido una organización del submundo la cual operaba allí y había liberado a todas las víctimas involucradas. Entonces pasamos a verla directamente a esta, la cual se encontraba sonriendo y guiñándole el ojo al protagonista, mencionándole que si no era lo mismo con este incidente, ¿no era eso algo bueno?, le preguntaba ella al protagonista. El protagonista entonces sonriendo le pasaba a mencionar para sí mismo que le alegraba que ella creyera en él. Entonces vemos como Chloe le mencionaba al protagonista que si algo como eso ocurría de nuevo en el futuro se aseguraría de decírselo inmediato, entendido, mientras le picaba el hombro, a lo que el prota simplemente exhalando le pasaba a mencionar que entendía lo que estaba diciendo. La caravana de la señorita Chloe había procedido sin ningún problema durante 3 días. En eso, en el tercer día en la noche podemos ver que algo estaba pasando. Chloe inmediatamente pasaba a preguntarle a los soldados afuera del carruaje qué estaba ocurriendo de la nada, a lo que uno de estos se acercó a la puerta y le mencionaba que había una elfa que estaba pidiendo un paseo. Esto hizo que tanto Chloe como Vivian quedaran completamente sorprendidas. Esto hizo que todos terminaran bajando del carruaje, pues encontrarse con un elfo no era para nada algo común. Este inmediatamente pasaba a presentarse mientras se quitaba la capucha, mencionando que ella era el asistente del árbol del mundo. Irina saludaba a la dueña del convoy e inmediatamente esta le preguntaba si podía pedir su acompañamiento por un momento. Esto hizo que tanto Vivian como la señorita Valentia quedaran sorprendidas y al mismo tiempo muy halagadas, pero el protagonista inmediatamente al estar frente a esta terminó sintiendo una gran presión, una gran fuerza de maná oscuro que desprendía la elfa, mencionando el protagonista que esta elfa era una maga negra de quinto círculo. Bueno gente, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado a todos y bueno, ahora sí viene la dinámica del video. Quiero que en este video comenten Super Tomate, la primera persona que lo comente será la siguiente en aparecer en un video así como este. Muchas gracias muchachos por todo el apoyo, que tengan un excelente día, tarde o noche, gocen de una excelente salud y nos vemos luego. Hasta la próxima.